Hola, buenos días, yo soy Melanie, detrás de cámara, mi hermano Mario. Hoy día en una heladísima mañana continuamos nuestra ruta. Vamos a recordar lo de la semana pasada. Mario, ¿me ayudas con el mapa? Cruzamos Rötgen, la línea Sigfrido, el Westwall en el fondo, y nos internamos en el Hürtgenwald. De ahí seguimos a Bosnach, vimos el valle de Kall y llegamos hasta Schmidt. Y ahora obviamente estamos continuando de Schmidt, nuestra ruta hacia Remagen, ¿no es cierto? Y vamos a ver en el fondo con qué nos encontramos ahí en el camino. Manos a la obra. Mira, llegamos a Aix. Aix. Esta es la ruta en el fondo que siguieron los aliados. Y cuando llegaban los aliados a estos pueblos, en el fondo deben haber habido algunos prisioneros o bajo mando. Bueno, acá estamos en Alemania, pero ¿cómo fue cuando llegaron acá? ¿Tuvieron que enfrentar cierta batalla, cierta resistencia o simplemente llegaron de pueblo en pueblo, fueron liberando prisioneros? En general fueron liberando algunos prisioneros, pero en todas estas partes que son así como llanuras absolutamente planas, en el fondo tampoco estaban escondidos las tropas alemanas, ¿no? Sino que en el fondo a donde empiezan a haber algunos cerritos, algunas colinas, y a donde podemos seguramente más adelante en la ruta encontrar algunos búnkers, ¿no? Ahí es donde volvían a enfrentarse a peleas. En estos pueblos chicos como el que estamos viendo ahora, principalmente estaba la gente escondida, refugiada, y tenían sus sótanos, porque acá los bombardeos eran increíbles. De hecho, aquí nosotros estamos precisamente muy cerca de lo que era el Vogelsang. ¿Te acordáis del capítulo anterior de la Eiffel del pueblo abandonado? Exactamente, del Desterrados. Exacto, ese era un objetivo súper importante. Entonces, obviamente caían bombas en todas estas partes. Pero bueno, veamos qué vemos en este pueblo pequeñito. Mira, Mario, en el pueblo de Aix, un memorial levantado. La primera columna, los caídos de la Primera Guerra y luego los caídos de la Segunda Guerra Mundial. Claro, precisamente estos muestran la gente de este pueblo que murió por causa de la guerra, en el fondo. Bien, sigamos. Esta es la ruta, en el fondo. Lo más probable es que, claro, Comen queda en dirección hacia Remagen. Perfecto. Vamos por aquí entonces. Estaba pensando que qué lindo ese castillo que vimos recién, ¿eh? Pero me preguntaba los aliados, sobre todo los americanos, que no tienen castillos en Estados Unidos, hay mucho más modernos. ¿Qué pensarán cuando llegan a estos edificios? ¿Habrán hecho ocupación de ellos también? ¿Qué crees tú? Yo me imagino que sí, porque si te acuerdas el que vimos allá, el Ahrensburg, ¿sí? Ese castillo estaba lleno de restos de balas y disparos. Entonces claramente tienen que haberse atrincherado ahí algunos soldados y algunas peleas se deben haber producido. Claro, porque a lo mejor no son búnkers, pero igual son estructuras súper... Oye, ¿qué es eso? ¿Tendrá algo que ver? ¿Vamos a verlo? Vamos a ver. Este parece ser uno de esos llamados Aussichtspunkte. Claro, puntos de bonita vista o de fotografía. Claro, de observación. Por el banquito. Oye, no hay placa, no hay nada acá. Una tremenda cruz de fierro, pero no dice absolutamente nada. Qué increíble el contraste, ¿eh? Cómo se ven las plantas nucleares que van echando vapor de agua, supuestamente, versus la energía renovable eólica. Al lado del monolito estaba esta pieza de metal. Seguramente debe ser algún vestigio de la guerra todavía. Sería interesante saber su opinión, si alguien sabe qué puede hacer esto, no tengo idea. A mí me da la impresión que puede ser parte de un tanque. Mira, Marito, un manzano. La producción de manzanas en Alemania es una de las productoras más grandes de manzanas. Acá tienes variedades, como 6, 7 tipos de variedades de manzanas. Rica. Rica. O ácidas. Un poco ácida, pero sabes que dulce. Bien. Está rica. Aquí tendríamos que haber cruzado por el bosque, pero nos encontramos con una zona de entrenamiento militar que prohíbe el paso durante las horas de entrenamiento, que son justamente hoy día. Marito, va a haber que tomar un desvío. Bueno, el desvío por culpa del recinto militar nos hizo pasar por este bosque. Estos caminos por el bosque son preciosos, pero de verdad agotadores.
Oye, si lo piensas, nosotros andamos con una mochila livianita y pocas cosas. ¿Te imaginas cómo habrá sido con las mochilas de la milicia, en el fondo? Tremendos bultos. No, y más encima preocupado paso por paso porque en cualquier momento te sale algún bando enemigo por acá. Claro. Oye, ¿esto? Ni idea. ¿Un búnker? No. No, De piedra. es como de ladrillo. Un templo romano, Marito. Construido el año 330. No te creo. Te juro. Mira, aquí tienes una imagen de cómo se veía esto antes. Qué extraño, ¿eh? La gente como que ofrenda fruta. Curioso, ¿eh? ¿Por dónde seguimos la ruta? Si no me equivoco, es como hacia allá. Déjame sacar el mapa, lo vemos y seguimos. Claro, pasamos por Aix, avanzamos, estamos cerca de Bad Münstereifel en este minuto con el desvío que hicimos. Perfecto. Y debiéramos seguir por esta ruta y de ahí hacia acá. Seguimos. Seguimos con la ruta. Ok. Aquí en esta zona ya debiéramos encontrar el Felsennest. Ese fue uno de los Hauptquartiere de Hitler, un cuartel general de Hitler. Yo tomaría este caminito, ¿no? Sí, porque vamos. debe estar como allá adentro. Tiene que estar arriba. De hecho, Súper. por lo general los cuarteles estaban como principalmente en altura. Acá este era uno de los cuarteles principales de Hitler, a donde comandó el ataque hacia Francia el año 40, Ah, perfecto. durante mayo y junio. De hecho, creo que esa fue la única vez que usó este cuartel, ¿cierto? A pesar de Exactamente. ser de los primeros. Fue la única vez que usó este cuartel. Ya cuando llegaron acá los aliados, ¿había resistencia alemana todavía? No, los alemanes estaban en franca retirada y el objetivo era cruzar al otro lado del Rin y volar todos los puentes del Rin. Y ese se iba a transformar como la barrera natural en la que no podrían cruzar los aliados. Oh, mira, ahí ya tenemos un bloque. Esta tiene que haber sido la parte central. Yo hice un bosquejo. Estamos hablando de un bloque de cemento de prácticamente 13 metros por 5 metros 50, con estas distintas dependencias adentro, Perfecto. donde teníamos dormitorio de Hitler, comedor de Hitler, la sala de planificación junto con sus coroneles, y aquí estaba, no sé si dormitorio, espacio coronel general Keitel. Estos búnkers tienen que haber estado protegidos por milicia o algo para evitar que los enemigos incluso se acerquen, ¿o no? Sí, por supuesto, tenían como un cerco de seguridad, un cerco de protección, que según la importancia de los búnkers podían ser desde un par de hectáreas hasta cientos de hectáreas. En el caso de este búnker, como fue usado solo una vez y no tenían planes de mayor uso, de haber tenido un cerco que lo rodeaba alrededor de unas 30 hectáreas la superficie. Como se ven las piedras de hormigón, hasta acá Sí. saltaron cuando fueron explotadas, porque de hecho están los fierros ahí. Ahora, encontrar estos búnkers, sobre todo los cuarteles generales, tiene que haber sido obra de una inteligencia militar más o menos grande, porque si a uno como turista, sabiendo que más o menos está por aquí, te cuesta encontrarlo, Claro. imagínate en esa época 100% oculto. Estamos aquí, en el Felsennest. Aquí está Perfecto. Remagen. O sea, ya estamos precisamente más o menos a mitad de camino. Desde Schmidt hasta allá, a mitad de camino. Sí, es altamente probable que en un radio de unos 4 o 5 kilómetros de por acá hayan tenido artillería antiaérea, más que nada para proteger estos búnkers. Entonces, la próxima semana visitaríamos el resto de la zona a ver qué encontramos y continuamos nuestro camino hacia Remagen. Exactamente. Entonces, no se olviden del like y sobre todo de suscribirse al canal porque así no se pierden ninguno de los capítulos que vienen en esta historia de seguir la huella de los aliados en Alemania.